Bueno, entonces vamos a conversar ahora en este segmento sobre el consentimiento informado. Y fíjense el título que tiene la ponencia, que es mucho más que un requisito. Y esto se lo digo porque la mayoría de las personas pues, que no están en este mundo de la bioética consideran el consentimiento informado como un requisito más, o una traba más que se le pone a los procesos de investigación y que lo que hace es, bueno, les consume tiempo, ¿verdad? O lo interpretan de una manera errada, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a tratar de demostrar que esto no es así. Entonces, fíjense, justamente los seres humanos nos distinguimos por nuestra inteligencia superior y y esta propiedad inherente y muy relacionada con la misma que es la libertad. Y todo esto forma parte de esa característica intrínseca del ser humano que es la dignidad, ¿verdad? Y ya nos decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea que todas las personas merecen respeto, ¿verdad? Entonces, libertad en el área de la salud se traduce en lo que llamamos autonomía. O sea, la potestad que tiene el individuo de tomar las decisiones sobre sí mismo, sobre su vida y sobre todo lo que se relaciona con él. Entonces vamos a ir viendo cómo ustedes, bueno, ya saben, por supuesto, que existen dos grandes capítulos en los cuales se utiliza esto del consentimiento informado, que en la atención clínica, en la parte clínica, pero también en investigación. Entonces vamos a ir viendo allí cómo hay cosas que son compartidas por ambos sectores, ¿verdad? Y vemos así como cuando el médico o el investigador propone, informa y solicita autorización al paciente, si es la parte clínica, o al sujeto, si es investigación, para un procedimiento diagnóstico o terapéutico o para participar en una investigación, está reconociendo su dignidad y respetando sus derechos. Entonces, el consentimiento informado, más que un requisito, es respeto. El respeto genera confianza y la confianza es la base de una buena relación. ¿Qué no es el consentimiento informado? Entonces vemos, algunos lo ven como una forma más a llenar cuando se ingresa a una institución asistencial. Vemos con mucha frecuencia que cuando uno va a ingresar a una institución, lo mandan a administración y a veces el funcionario de administración le da un papel a uno que supuestamente llaman consentimiento, donde uno dice que acepta todo lo que le vayan a hacer en esa institución. O también un recaudo más exigido a todo proyecto de investigación en humanos. No es la renuncia del paciente o del sujeto de investigación a sus derechos. No es la autorización para que el médico o el investigador actúen sin límites. Y tampoco es la liberación de responsabilidad legal en el caso en que algo salga mal. Y entre esto lo subrayo en rojo o lo pongo en rojo porque esta es una de las interpretaciones más frecuentes que se da al consentimiento informado en ambas circunstancias, o sea, en la parte de clínica y en la parte de investigación. Entonces, fíjense, tenemos, ya decíamos, dos tipos de consentimiento informado, el clínico y el de investigación, y estos dos consentimientos tienen elementos comunes y elementos diferenciales. Siempre nos gusta, pues, hablar de ambos en conjunto para poder, digamos, ver justamente esos elementos diferenciales y además para repasar un poco esta parte clínica y ver cuáles son estas cosas que los relacionan. Entonces, fíjense, para entender, porque no son iguales, porque tienen elementos diferenciales, vamos a comparar rápidamente cómo es la relación entre las partes. Entonces, ¿cómo es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es una relación más o menos equilibrada, como vemos acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un beneficio mutuo. El paciente, por supuesto, se beneficia porque le restituye su salud o lo mejora. Y el médico también se beneficia porque él va a estar dando un servicio, va a obtener una satisfacción personal, va a aprender de sus pacientes y va a ser remunerado por este trabajo, ¿verdad? Es una relación empática y entonces el consentimiento informado es parte de esa relación. Por eso en clínica se dice que debe ser un proceso que va naciendo, pues, o va surgiendo de esta misma relación médico-paciente. Y por eso, en la situación clínica, el consentimiento informado por lo general es verbal y solo es escrito en casos
especiales porque se trate de exploraciones, de tratamientos, etcétera, que tienen alto riesgo. Pero por lo general, pues es algo que se va dando en la relación. En cambio, en la relación entre el investigador y el sujeto no es equilibrada como esta, es una relación asimétrica, en la cual el que está menos favorecido, pues es el sujeto de investigación, porque él tiene incertidumbre, no sabe qué es lo que le van a hacer, por qué se lo van a hacer, porque tiene que estar, digamos, siguiendo unas directrices que le van a dar, va a estar siempre expuesto pues, a molestias, a riesgos. El beneficio para él personal, a veces en algunas investigaciones hay un beneficio directo, pero en la mayoría de las investigaciones es poco el beneficio directo o es ningún beneficio directo y lo que se beneficia pues es a los pacientes que tienen problemas similares a él o en general al conocimiento científico. Y por eso los sujetos de investigación se consideran en general todos población vulnerable, aunque veremos luego que hay algunas poblaciones que son más vulnerables todavía. Y por eso, en este caso, perdón, y en cambio, no hablé de la parte derecha, que es la parte del investigador. El investigador va a obtener conocimientos de esa investigación. Esos conocimientos van a generar publicaciones, van a generar prestigio personal, reconocimiento, ascenso en la parte científica y académica, y por supuesto, en algunos casos, sobre todo cuando ese investigador trabaja para compañías, sobre todo las compañías farmacéuticas, pues va a tener un beneficio económico. Entonces vemos pues cómo pesa mucho más el beneficio que tiene el investigador. En investigación siempre debe ser escrito y debe estar aprobado por el Comité de Bioética para la investigación. Entonces, fíjense, el consentimiento informado, ambos tipos tienen tres requisitos fundamentales para que los consideremos válidos, que son que haya información y comprensión del sujeto o del paciente de la información que le da el investigador o el sanitario que lo está atendiendo, ¿verdad? Tiene que tener competencia para decidir y tiene que tener voluntariedad. Fíjense, para la información y comprensión, por eso siempre se estila, pues, o se debe hacer preguntas después que se dé la información para verificar si la persona no solamente está recibiendo la información, sino que la está comprendiendo. En el caso de la competencia para decidir, pues ya vamos a ver a una próxima diapositiva algunos elementos de los cuales se puede valer el médico o el investigador para saber si esa persona pues tiene esa capacidad para decidir. Y la voluntariedad, que sería que esta persona no esté sometido a coacción ni a manipulación. Ya sabemos que en el consentimiento informado clínico, lo que sí se puede, digamos, aceptar es la persuasión, pero en investigación ni siquiera la persuasión. Debe ser una decisión totalmente libre, ¿verdad? Y por esa libertad necesaria en investigación, cuando se trata de una investigación clínica donde el investigador sea la misma persona que trata a ese paciente, sea su médico tratante, el consentimiento informado lo debe solicitar alguien que sea ajeno a la relación asistencial, justamente para evitar coacción y manipulación. Entonces, ya decía antes que esto va a estar, cuando alguna de estas condiciones no está en una situación óptima, estamos hablando de poblaciones que son especialmente vulnerables. Entonces, les comentaba antes que existen algunos indicios, porque la competencia es uno de los, quizás de los requisitos más difíciles para un investigador, para un clínico, pues, valorar en una situación determinada, sobre todo porque es imposible estar haciéndole pruebas específicas psicológicas a la persona para ver si tienen esta capacidad, ¿verdad? Fíjense que pongo acá competencia, capacidad decisoria. ¿Por qué? Porque en la literatura anglosajona ustedes van a encontrar que competencia es un término legal, solamente se usa desde el punto de vista legal. Entonces, ellos por lo general se habla más bien de capacidad decisoria. Entre nosotros, por lo general, se usan como sinónimos. Se habla de competencia o capacidad decisoria en forma indistinta. Entonces, fíjense, ¿cómo lo podríamos nosotros
digamos, intuir o percatarnos de que esto es así. Cuando vemos que el paciente comprende la información y no solamente está comprendiendo, uno puede preguntar, como decíamos antes, para ver si entendió lo que le estábamos diciendo, pues que íbamos a hacer y por qué lo íbamos a hacer, sino también él tiene que tener conciencia de que él tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Tiene que tener además conciencia de su propia situación, o sea, por qué tiene que someterse a, ya sea a un tratamiento, a un procedimiento, ¿verdad? ¿Cuál es por qué es necesario que eso? Y para saber si es necesaria, pues tiene que saber qué le está pasando a él o en qué postura está, pues, ¿verdad? Si es un sujeto de investigación, el por qué si está siendo escogido, por ejemplo, para esa investigación. Tenemos que ver si él razona, o sea, si él sabe que logra saber que existen más de una opción, por ejemplo, y también tiene la posibilidad de saber qué cosas son beneficios, qué cosas son riesgos y cuáles son las posibles consecuencias. Y por último, tiene que tener la capacidad de comunicar de alguna manera esa decisión que él toma, ¿verdad? Entonces, fíjense, la competencia para decidir no es blanco y negro, no es sí o no, sino que existen grados de competencia. Y entonces tenemos pacientes que a veces son competentes para tomar un tipo de decisiones donde no hay, por ejemplo, un gran riesgo, ¿verdad? Y hay más beneficio. En cambio, podemos considerarlos no competentes para decisiones de intervenciones en las cuales puede haber inclusive ponerse en peligro su vida. Pues entonces, por eso es que, como decía, esto por supuesto requeriría una valoración un poquito más profunda, pero para cuando se trata pues de circunstancias donde el riesgo es más alto. Perdón, no lo dije antes, que aquí hay literatura sobre una serie de metodologías que se han utilizado justamente para medir esas capacidades de los pacientes para consentir tratamientos o de los sujetos de investigaciones para participar en ellas, ¿verdad? Bueno, eso no es posible que lo tratemos acá. Bueno, entonces, por lo general, ya decía, hay poblaciones que son más vulnerables y por lo general hay estos dos elementos, como son la comprensión de la información y la competencia, cuando fallan, se fallan en los mismos tipos de población, pues se combinan estos tipos de vulnerabilidad por falta de comprensión y por falta de competencia para decidir. Entonces vemos que en estos casos son, por ejemplo, los menores de edad, las mujeres embarazadas, no por ellas propiamente, sino por el embarazo, por el ser que están gestando adentro, que va a tener pues posiblemente mayores riesgos a cualquier tratamiento o a cualquier elemento a cualquier proceso de investigación que se realice, ¿verdad? También en la lactancia, porque por ejemplo si se trata de drogas, pues muchas de estas drogas pueden pasar a la leche materna y también afectar a un niño pequeño, ¿verdad? Cuando hay potenciales embarazos, fíjense justamente por esas mismas razones, y hay muchas investigaciones que incluyen mujeres en edad fértil, donde se les pide como requisito una prueba de embarazo antes de iniciar, inclusive en el curso de la investigación. Por supuesto, las personas con incapacidad mental o neurológica, los ancianos, los mendigos, donde esta capacidad cognitiva se ha perdido, el enfermo terminal y, por supuesto, cuando hay situaciones de emergencia donde las personas no están en su mejor momento para tomar decisiones, ¿verdad? Pero también las poblaciones pueden ser especialmente vulnerables porque estén sometidos, por ejemplo, el caso de los refugiados, por persecuciones de todo tipo, ¿verdad? Las personas recluidas, los presos, antes se hacían muchas investigaciones en personas privadas de libertad, personas que estaban recluidas, por ejemplo, en internados. Acuérdense de lo que pasaba en Willowbrook, por ejemplo, que anteriormente se les habló de ese experimento con la vacuna, con la hepatitis B. Fíjense también los que están bajo los miembros de cuerpos no deliberantes, los soldados, los policías, las comunas, diría yo ahorita también, los estudiantes de carreras de la salud, que a veces los profesores los ponen como participantes en sus procesos de investigación, y el personal subordinado de laboratorios o empresas farmacéuticas por esa misma razón. Entonces, fíjense
vamos a ver que vamos a hacer ahorita una comparación de los consentimientos informados y los vamos a comparar primero en sus elementos comunes, los contenidos comunes. Entonces tenemos acá, y después vamos a ver qué los diferencia. Entonces, aquí tenemos en la columna de la izquierda el consentimiento asistencial y en la de la derecha el de investigación. Y aquí los contenidos que tiene que tener un consentimiento informado. Entonces, siempre tiene que haber una introducción, ¿verdad? En el caso asistencial, la introducción sería, pues, hacer referencia a la situación de la enfermedad y la situación de la enfermedad que tiene el paciente. Estamos hablando de los consentimientos escritos, por supuesto. La investigación sería la identificación del proyecto, quiénes son los responsables, en qué institución se realiza y cuál es el propósito de la investigación. Ajá. ¿Y cuál es el propósito de la investigación? Luego tenemos que tener una justificación. Entonces, ¿para qué? En el caso asistencial sería el curso de la enfermedad. ¿Cómo sería el curso de la enfermedad si ese paciente no se realiza eso que estamos nosotros proponiéndole en el consentimiento, ¿verdad? Y en caso de investigación sería la razón de la inclusión del sujeto en el proyecto. ¿Por qué se seleccionó él como población? Tenemos que describir las intervenciones, ¿verdad? Entonces tenemos así, en el caso de la parte clínica, sería la descripción de los productos que vamos a utilizar, si es investigación, por ejemplo, en droga o los procedimientos, el tratamiento que se le va a dar, los procedimientos diagnósticos que se le van a efectuar. Y en el caso de investigación sería la descripción de productos o de procedimientos que se van a, justamente que son el objeto de esa investigación. Y todo eso está contenido en eso, en todo lo que llamamos nosotros métodos, ¿no? Luego, ¿cuáles son los beneficios esperados? En el caso asistencial, por supuesto, para el paciente nada más. En el caso de investigación, sería para el sujeto de investigación, para otras personas en su condición o cuando se trata solamente de conocimiento generalizado. Los efectos adversos o previsibles, entonces en el caso del asistencial, esos efectos de los productos y procedimientos que le vamos a suministrar, ¿verdad? Con la frecuencia aproximada, pues, de la presencia de ese tipo de efectos adversos. Y en el caso de investigación, bueno, con más razón tenemos que decirle, pues, cuáles son los productos y procedimientos y la frecuencia aproximada de esos efectos adversos. Y también tenemos que informar sobre las alternativas. En el caso asistencial serían las alternativas factibles en el caso del paciente, nada más, ¿verdad? Lo que se puede hacer si no se hace ese procedimiento para su salud, ¿verdad? Pero en cambio, cuando se hace investigación, hay que mencionar todas las alternativas existentes, no solo las que están factibles en ese momento. Entonces, todo esto tiene que hacerse con un lenguaje que sea preciso, claro, sin tecnicismo también, y tiene que ser además un lenguaje no inductivo, o sea, donde uno no esté ejerciendo de alguna manera coacción con ese lenguaje. Entonces, vamos a ver cuáles son los contenidos propios ya solo del consentimiento informado en investigación. Fíjese, el consentimiento informado en investigación se parece más a un contrato, pues entre dos partes, ¿verdad? El investigador y el sujeto de investigación. Entonces, por eso es importante que estén bien claros cuáles son los compromisos que adquiere ese investigador, pues. Entonces, tiene que tener un compromiso de confidencialidad. Y no solamente decirle que él va a tener un trato confidencial de sus datos, sino qué método va a usar para ese trato confidencial. Por ejemplo, muchas veces tenemos que usar lo que se coloca en los instrumentos de recaudación de datos, no es el nombre del paciente, no debe ser para resguardarlo. Se pone, por ejemplo, un código numérico. Entonces, y con ese código numérico se relaciona, por ejemplo, con el consentimiento. Eso lo tiene que quedar claro en el texto del consentimiento informado. Debe decírsele qué va a pasar si surge algún daño, a qué persona tiene que contactar si hay algún efecto inesperado, ¿verdad? Y además de eso debe decirse cómo lo van a tratar y qué tipo de indemnización va a tener, porque existe inclusive algunos proyectos grandes de investigación que contratan pólizas de seguro para cubrir pues a los sujetos que participan en la investigación.
Tiene que decirse, tiene que quedar claro el respeto a la libertad de participación. O sea, que él tiene derecho a negarse a participar o a retirarse sin que ocurra ninguna sanción. Tiene que tener tiempo para decidir y consultar, si quiere, a otras personas sobre el aceptar o no esta invitación. Y debe tener, además, claro si él va a recibir algún tipo de remuneración o beneficio que sea razonable. Usualmente, cuando se participa en investigaciones, no suele haber beneficios, digamos, pagos por esto, porque eso pasaría a ser un elemento de coacción. Pero en algunos casos hay algunas compensaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene, si el sujeto tiene que trasladarse a un sitio, pues se le reconsideran sus gastos de traslado, por ejemplo, por decir algo, o se le da en un momento dado un refrigerio, ese tipo de cosas, ¿ok? Tiene que decirle qué finalidad tiene ese estudio, ¿verdad? Porque él está, qué destino va a tener la información obtenida, o sea, si va a ser para una publicación, si va a ser para desarrollar un producto nuevo, que sea químico, por ejemplo, o farmacológico, farmacéutico, o si es, por ejemplo, porque es un trabajo de grado, por ejemplo, que está haciendo el investigador, eso tiene que estar claro. ¿Quién lo patrocina, verdad? ¿Quién lo financia ese proyecto? Y tiene que haber una declaración de conflictos de interés. Sobre todo esto tiene que ver cuando el investigador forma parte de, por ejemplo, de una empresa que está patrocinando ese trabajo. Tiene que haber del lado del sujeto, tiene que haber también compromisos, dijimos, pero fíjense que el compromiso fundamental es que él comprometerse a cumplir las indicaciones que le está dando el investigador. Y existen unos contenidos variables que tienen que ver con las características propias de la investigación. O sea, si la investigación es experimental, debe decirlo, debe quedarle claro para la persona. Si hay uso de placebo, cómo se está manejando el placebo, si el tipo de ciego que tiene, si es ciego simple, si es ciego doble. En estos casos, pues se trata de ensayos clínicos. Las exclusiones, o sea, qué cosas hacen que ese individuo no pueda estar presente en la investigación, porque así antes de firmar él sabe pues si tiene alguno de estos elementos de exclusión. El destino de muestras sobrantes, cuando se toman muestras de tejido, se tiene que decir qué se va a hacer con lo que sobre después de hacer digamos, el trabajo. Y si se van a tomar registros audiovisuales durante la investigación, esto requiere una autorización aparte. Entonces, fíjense, el formato de un consentimiento informado en ambas circunstancias, inclusive en el clínico, tiene una estructura que vemos, entre paréntesis, esto es una cosa que uno en los comités de bioética cada rato tiene que estar corrigiendo, porque por lo general esto no se tiene en forma adecuada, ¿verdad? Tiene que haber primero un preámbulo, una invitación, tiene que haber un segmento informativo y al final es que viene el segmento declarativo donde el individuo toma su decisión y dice si va a participar o no. Entonces, nosotros nos encontramos con mucha frecuencia que los consentimientos informados empiezan por el segmento declarativo y eso es totalmente incorrecto, ¿no? Entonces, fíjense, yo he pensado pues que la mejor manera para uno aprender a hacer un consentimiento informado es ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Entonces yo les traje para verlo así como muy rapidito, ¿verdad? Ver las cosas importantes. Esto fue un consentimiento informado que recibimos en un comité de bioética para una investigación en la época de la epidemia de COVID. Entonces fíjense, el consentimiento tiene acá el título, la institución, la sede donde se realizará el nombre de la identificación del investigador y empieza diciendo, le estamos invitando a participar en este estudio cuyo propósito es tal. No voy a leerlo completo porque por horas del tiempo, pues. Entonces aquí dice de qué se trata, qué es lo que van a estudiar, ¿verdad? Los resultados obtenidos serán presentados como un trabajo de grado para obtener el título de X cosa, magíster, especialista, lo que sea. Será financiado por el autor, en este caso, y la institución hospitalaria donde se está realizando. Perdón. A continuación, le informamos acerca de los procedimientos que usted acepta voluntariamente seguir. Por favor, lea la información cuidadosamente, discútela con cualquier persona que usted desee. El investigador contestará todas sus preguntas y aclarará sus dudas antes de dar su consentimiento para participar en el estudio. Entonces,
Esta es una manera que es bastante práctica, pues de hacer el consentimiento es en forma de preguntas, porque así el que lo está leyendo se le facilita la lectura, tiene más claro pues qué es lo que se está tratando en ese párrafo, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser siempre así, puede hacerse en párrafos corridos, ¿verdad? Porque ha sido seleccionado, porque usted es un paciente con tales características que se encuentra en la etapa aguda de enfermedad, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste mi participación? O sea, es como si él mismo se hiciera las preguntas. Si acepta participar, deberá firmar este consentimiento, luego se llenará una breve historia clínica que contiene tales datos, se le dice qué datos se le van a tomar, si se le va a hacer un examen físico, qué elemento, debe decir que se le va a hacer, ¿verdad? Y después dice que se le tomará una muestra de sangre venosa de tantos cc, que esa muestra la van a llevar a tal sitio y ahí se evaluarán tales cosas en esa muestra y que este procedimiento se repetirá en la misma forma 48 o 72 horas más tarde. Si usted ya egresó del sitio del hospital, el investigador se comunicará con usted para acordar la forma como se va a tomar la muestra en su domicilio. ¿Qué riesgos corro al participar en el estudio? Bueno, entonces aquí están los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más frecuentes y cuáles son los más raros? ¿Ok? ¿Tendré beneficios por participar? Entonces aquí dice, es probable que usted no se beneficie directamente con el estudio, sus resultados serán enviados a su médico tratante al finalizar el estudio, pero esto puede tardar hasta tanto tiempo. No obstante, el conocimiento derivado del estudio podrá ser útil en el futuro para personas que tengan la misma enfermedad. Entonces, ¿recibiré algún pago por participación? No se le pagará. ¿Qué gastos tendré que asumir? Si decido participar, usted no tendrá gasto, el costo de los exámenes los asume la investigadora. ¿Qué harán con la sangre restante después de realizar el estudio? Será desechada. ¿Cómo me garantizan la confidencialidad de mis datos? Los datos solo serán conocidos por el investigador, se usará un código numérico para relacionar la historia con las muestras enviadas al laboratorio y el consentimiento informado. En caso que los resultados sean publicados, siempre ahí se sigue manteniendo ese compromiso de confidencialidad. ¿Qué pasa si me niego a participar? Bueno, eso es totalmente voluntario, no va a tener ningún cambio en la atención que recibe. ¿A quién puedo contactar si tengo dudas sobre este estudio y los derechos que me amparan? Sobre el estudio puede contactar a tal investigador en tal teléfono, su oficina en tal sitio, y sobre sus derechos en un estudio puede, esto es opcional, pues hay quienes lo ponen, quienes no, que, pues, sí, que el comité de bioética que está reevaluando el proyecto y cómo contactar. Entonces, al final, después de toda esta información, es que viene en sí la parte declarativa, que es el verdadero consentimiento. Pues ahí dice, declaro haber sido informado de los propósitos, riesgos, beneficios de esta investigación, el compromiso de resguardar mi identidad, de recibir atención en caso de complicaciones, de respetar mi libertad en caso de no ser con participar o retirarme después de haber aceptado. Además, declaro que he comprendido la información y se han aclarado satisfactoriamente todas mis dudas. En vista de lo cual, doy entonces, mi consentimiento para ser incluido. Entonces, él firma el nombre, la cédula y la firma del participante, del investigador y de un testigo. En casos donde las investigaciones son de mayor riesgo, se estila inclusive a veces hasta dos testigos, ¿ok? Pero fíjense que esta es la ciudad o sea, el sitio y la fecha donde se está firmando este consentimiento. Entonces, bueno, fíjense, esto les da una idea, no quiere decir que sea estrictamente esto, pero tiene más o menos, esto les da una idea de cómo se redacta, ¿no? Entonces, funciones, el CIDA en consentimiento informado en investigación tiene otras funciones, además, ¿no? Como es respetar al sujeto y a su autonomía, porque es la principal, informar y aclarar dudas, permite precisar los compromisos que asumen tanto el investigador como el sujeto, porque eso queda allí ya registrado de una forma precisa, ¿no? Permite enfrentar la incertidumbre y los miedos que genera una investigación, pues, por lo que les decía antes, a veces hay una incertidumbre muy grande. Fomentar la confianza y la transparencia, evitar el fraude y la coerción, proteger a los participantes de daños y riesgos, porque tenemos que expresarlos allí, ¿verdad? Promover la justicia y la equidad, documentar la decisión del paciente en un momento dado,
queda una constancia pues, de que él está decidiendo participar y cumplir con los requisitos éticos y legales de la investigación en seres humanos. Entonces, fíjense, hay otro elemento que ya lo citó la profesora Ingrid Alemán esta mañana, que el consentimiento informado no es solo un requerimiento ético en la investigación, sino que también es un requerimiento legal, por lo que ya les decía de este artículo de la Constitución Nacional, donde habla que no se puede someter sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos de laboratorio. Esto es el artículo 46, numeral 3 de la Constitución. Entonces, fíjense, surge una pregunta, pues, ¿habrá alguna circunstancia en donde se pueda modificar o prescindir del consentimiento informado? O al revés, prescindir o tener que modificar el consentimiento informado. Bueno, en el asistencial, para hacer un repasito rápido, ¿se acuerdan que en situaciones de extrema emergencia, cuando hay incompetencia para decidir, que en ese caso decide otra persona en representación, cuando hay una renuncia expresa del paciente, que él dice que no quiere tomar decisiones, tratamientos exigidos por ley, en los hallazgos inesperados durante una intervención que no se pueda posponer, que hubo un caso, por cierto, consultado en una de las sesiones anteriores, y lo que llaman el privilegio terapéutico del médico, que cada vez pues, se usa menos. En investigación, pues serían las siguientes circunstancias, que son realmente muy pocas, ¿verdad? Los estudios de cohortes, estudios epidemiológicos, donde trabaja con cohortes muy grandes de población y donde resulta pues prácticamente imposible que se tome el consentimiento de cada una de esas cantidades de datos. Además son datos a veces secundarios, no son tomados directamente de las poblaciones. Este punto lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detenimiento, que son los estudios retrospectivos. Esto no es no es una causal directa de negar consentimiento, que no se use el consentimiento, sino que hay condiciones para esto. En las investigaciones de muestras de tejidos almacenadas, excepto cuando se trata de estudios genéticos, aquí también hay condiciones especiales que las vamos a ver ahora, y cuando el consentimiento informado afecta la viabilidad o la validez de la investigación. Hay algunas veces, en este caso lo que se usa es que se hacen modificaciones, no que se descarta el consentimiento, sino que se puede hacer modificaciones. Déjenme explicarles, por ejemplo, cuando en una investigación el hecho de hacer el consentimiento, se trata de una investigación que se hace con un cuestionario, una encuesta, y en la encuesta se preguntan cosas que deben de estar contenidas en el consentimiento informado. El hecho de pasar ante el consentimiento informado obviamente puede sesgar las respuestas que dé el individuo. El individuo puede darse cuenta que debe responder, que se espera que él responda de una cierta manera, y entonces eso le quita esa credibilidad a la encuesta, sesga las respuestas. Entonces, en esos casos se puede aceptar, ¿verdad? Cambio. El cambio, por ejemplo, podría ser que el consentimiento se haga posteriori y el consentimiento sea para el uso de los datos y no para la realización del cuestionario, ¿verdad? Pero fíjense, en todas estas circunstancias, quien decide es el Comité de Bioética para la Investigación. ¿Ok? Esto no es una cosa que ya está previamente determinada, que en esos casos debe, que se quite, pues se elimina el consentimiento informado. Entonces, fíjense, es cuando yo me di a la tarea hace poco tiempo de revisarme todas esas pautas de consentimiento informado que había en las pautas que guían la investigación en seres humanos. Y encontré que los documentos, pues donde se hace más referencia a esto es en las pautas OMS y en la Declaración de Helsinki. Recuerda que se dijo previamente que hay las últimas decisiones OMS son las 2016 y la declaración de Helsinki 2004-2005 llegó a ser publicado creo que en 2005, ¿verdad? Entonces, fíjense, de ahí pues hice como una recapitulación de eso. Y realmente para poder dispensar o aceptar modificaciones del consentimiento de informado de investigación, todas esas pautas establecen unos requisitos y son que la investigación tenga un valor social importante, que los riesgos para los participantes sean mínimos
y que el proyecto no sea factible o viable sin que se haga esa excepción del consentimiento informado o se haga una modificación del consentimiento informado. Y siempre debe ser debe haber una solicitud de los autores al Comité de Bioética que se haga esta dispensa o esta modificación y deben justificar. Una de las razones que con más frecuencia pues, se aduce en estos casos es que cuando las investigaciones resulta inviable o prohibitivo o por lo costoso, pues ubicar a los sujetos en esos trabajos que son de tipo retrospectivo. Pero, insisto, la decisión no es de los autores, la decisión es del Comité de Bioética, si puede hacer pues esa dispensa o esa modificación. Fíjense, ahorita tenemos inclusive, tenemos algunas cosas que surgen con la modernidad. Hay trabajos donde se hacen encuestas con cuestionarios Google, por ejemplo. Entonces vienen las, eh, las- los problemas de que, bueno, si es un cuestionario Google, cómo esta persona firma el consentimiento informado antes de participar en esta encuesta. Entonces, fíjense, todas estas cosas que están surgiendo justamente del tratamiento, del uso de las tecnologías más recientes, pues tiene que el Comité de Bioética tomar las decisiones. Insisto en esto. Entonces, el caso específico que ya les decía, hay casos que nos atañen mucho a nosotros, que son estos de los datos almacenados. Pues, estos datos almacenados en la investigación que realizamos en el área de la salud, con frecuencia son pues historias clínicas, pero también pueden ser materiales biológicos o pueden ser también registros de salud o empleo que en un momento dado se quieran usar estos datos recogidos para como un proyecto de investigación y como una publicación, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues siempre hay una pauta como les dije, en estas pautas que estuve revisando, que siempre está presente, que es que cuando una persona o un grupo prevé que los datos que está recogiendo en un momento dado, ya sean historias o materiales, como dijimos, de este tipo, va a ser, va a utilizarse como un trabajo de investigación, cuando se recoge esos datos, debe solicitarse de una vez el consentimiento informado de la persona que está suministrando los datos. Lo ideal sería que el consentimiento informado fuera específico. Por ejemplo, aquí que hay muchos oftalmólogos, creo que si están viendo pacientes con glaucoma, por ejemplo, y ellos ya saben que tienen en mente que ellos quisieran hacer con sus pacientes con glaucoma un trabajo de investigación. Entonces ustedes, cuando este paciente le están tomando los datos y todo, y ya ustedes saben específicamente, no lo van a hacer en ese momento, pero lo van a hacer a futuro, por ejemplo, y ustedes tienen una idea de qué es lo que ustedes van a buscar en ese trabajo, podrían adelantar el consentimiento informado acá. O cuando uno no tiene claro cuáles son las cosas precisas de esa investigación, puede hacer lo que se llama un consentimiento informado amplio. O sea, que el paciente sepa que se le está pidiendo autorización para que sus datos sean partícipes de un trabajo de investigación que tiene que ver con el problema de glaucoma que él sufre, por ejemplo, ¿ok? Pero, y también en esos casos, tiene que haber también como una contrapartida. O sea, cuando si se están tomando datos para esto y se dice al paciente, se le invita a formar parte de un posible trabajo de investigación a futuro, pues tendría que haber también un formato para que el que no quiera participar, pues quede un registro escrito de que él no está consintiendo de que sus datos sean utilizados en esa investigación. Entonces, actualmente vemos también que hay muchos centros, tanto de investigación como asistenciales, que están haciendo sus bancos de datos. Entonces, están registrando todos, digamos, pacientes de un cierto tipo. Por ejemplo, pasa mucho con pacientes VIH, por ejemplo, etcétera. Entonces, estos se van formando bancos de datos de los cuales muchas veces se derivan múltiples trabajos de investigación. Entonces, en estos casos, además de esto que estamos diciendo previamente, pues que como se prevé que estos bancos de datos van a ser usados en investigación, deben, digamos, deben cumplirse con estos requisitos.
Entonces, también, además, esos bancos de datos deben tener lo que se llaman sistemas de gobernanza. O sea, tiene que haber unas personas responsables de ese banco de datos, tiene que haber unas regulaciones de ese banco de datos para que pueda mantenerse pues la confidencialidad y el resguardo de todos esos datos que contenían estos bancos. Pues esto no puede ser una cosa a la ligera donde todo el que quiera investigar algo tiene acceso al banco de datos y a todo lo que están los contenidos de estos bancos de datos. Bueno, termino diciéndoles pues, después de ver todo esto que vimos y insistir tanto, que el consentimiento informado debe ser preservado tanto como sea posible para salvaguardar los derechos de las personas que participan en una investigación. Y esto debe ser tanto de parte del investigador como de los comités de bioética para la investigación. Ambas partes tienen que trabajar en esta preservación del consentimiento informado. Y fíjense que es tan importante el consentimiento informado que cuando un comité hace su aval, elabora su aval de una investigación, el documento donde la que llamamos la carta aval, tiene que estar explícito que el comité además está aprobando el consentimiento, el documento para obtención del consentimiento informado y el asentimiento en el caso de las investigaciones en niños, por supuesto. Pero eso tiene que estar explícito en el aval. Y obviamente, si no está, el comité no lo aprueba, no puede estar aprobando la investigación, tampoco no le podría estar dando la carta aval. Pero tiene que quedar explícito que se está avalando ese consentimiento. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo. Gracias, Gladys. Fíjate, vamos a,